Cada 12 de octubre conmemoramos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se trata de una fecha que promueve la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios. Para conocer más sobre esta conmemoración, le realizamos a profes de la escuela las siguientes preguntas. ¿Qué se conmemora cada 12 de octubre? Los 12 de octubre se conmemora el Día de la Diversidad Cultural y también se conmemora lo que va a ser conocido en la historia como el descubrimiento, conquista del territorio americano por los españoles. Para hablar de esta fecha nos tenemos que remontar a más de 500 años atrás, donde un señor, Cristóbal Colón, va a querer hacer este recorrido hacia las Indias orientales y para hacerlo va a presentar su teoría de que la Tierra era de forma redondeada u ovoide, en la cual saliendo hacia Occidente iba a llegar a Oriente. Lo único que él no sabía era que había un continente en el medio y el encuentro de estos dos mundos va a hacer de que la historia de la humanidad cambie. Va a cambiar drásticamente y va a haber muchas consecuencias. Una de esas consecuencias va a ser la ganancia de algunos pocos y el sufrimiento, la pérdida de sus territorios, de su cultura, inclusive hasta de su propia identidad con respecto a los pueblos originarios de América, ¿no? Entonces, por eso los 12 de octubre queremos enmendar los daños causados a los pueblos originarios y a estas diversas culturas. ¿Qué se entiende por diversidad cultural y por qué es necesario reflexionar sobre el respeto hacia este concepto? Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de las distintas o diversas características que tiene un pueblo. ¿Por qué es necesario respetarla? En un principio, ¿sí?, los conquistadores avasallaron las culturas, avasallaron la forma, avasallaron las creencias de los pueblos originarios. Entonces, en forma de reivindicar los derechos avasallados, celebramos y conmemoramos el 12 de octubre, el Día de la Diversidad, para respetar las creencias, la cultura de cada uno de los pueblos originarios. En un principio se habló del Día de la Hispanidad, después el Día de la Raza, y recién ahora en 2010, hace muy pocos años atrás, se estableció este Día del Respeto de la Diversidad Cultural, buscando una reflexión más que un festejo, porque involucraba el sufrimiento y la angustia, como decíamos recién, de muchos millones de personas de los pueblos aborígenes. Diversidad cultural tiene una profundidad filosófica muy grande. Hay que tener en cuenta, y para explicarlo de una manera sencilla, yo soy una persona única, yo soy irrepetible e inigualable, pero para poder ser único e inigualable e irrepetible, yo me comparo con los otros, es decir, yo al observar al otro, al ver al otro, es ese otro el que me permite ser único. Entonces, para mí el otro es tan importante como lo soy yo, como lo somos nosotros. Es decir, en la diversidad cultural, en la diversidad es cuando nosotros nos podemos identificar. La diversidad nos permite identificarnos, por eso es tan importante. Los valores y derechos promovidos en esta fecha están relacionados con lo que propone nuestra Constitución Nacional. Sí, tengan en cuenta que nuestra Constitución Nacional tiene bases de un pensamiento y de una mirada liberal, es decir, las libertades por sobre todas las cosas. Principalmente en su artículo 14, en su parte dogmática en la Constitución, justamente va a defender esta idea de una libertad no solo de expresión, de pensamiento y de tránsito, sino también de culto. Bien, es decir, nuestra Constitución tiene bases donde la diversidad cultural es respetada. Nuestra Constitución Nacional ha sancionado leyes, ha hecho tratados
para reivindicar a los pueblos originarios y para no dejar avasallar sus derechos. Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos, en la diversidad étnica, y está en constante apoyo para reivindicar. Pero hay dos artículos, más precisamente el 16 y el 75, que van a hablar de los derechos preexistentes de los pueblos originarios. Estos preexistentes, estos derechos antes de la llegada de los europeos, ¿no es cierto? Y estos derechos, derecho a su propia identidad, derecho a sus territorios. Y hay un punto que es muy importante, que es el derecho a la educación bilingüe y a la educación intercultural. Por último, le pedimos que deje un mensaje a los y las estudiantes de la Carlos Juan sobre los valores y derechos que se reivindican cada 12 de octubre. Más que una reflexión, me parece un deseo. El deseo de que a partir de mirar la diversidad de una manera distinta, de reflexionar sobre este 12 de octubre, sea un punto de encuentro, que la diversidad sea un punto de encuentro para que todos podamos ver a alguien, a las personas que sean diferentes a nosotros, de una manera más integradora. Respetar al prójimo, respetar los derechos, respetar las ideologías, respetar la diversidad cultural. El respeto es la base para una buena sociedad. Tener en cuenta esto, volvemos a la segunda pregunta, esto de la necesidad que yo tengo del otro, el otro, cómo me permite a mí identificarme, cómo me permite a mí poder poseer una identidad y ser una persona única. Eso es el mensaje que yo puedo dejarles con respecto al Día de la Diversidad Cultural, el respeto al otro, el afecto al otro, porque gracias a ese otro soy quien soy. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural reivindica el significado de los valores establecidos en nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. Es una nueva mirada que deja atrás la conmemoración de la denominada Conquista de América, para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad.